Buenos días, hermanos. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de la sucesión de Salomón. Hablamos la semana pasada cómo terminó Salomón, que no fue como comenzó, terminó alejado de Dios, adorando dioses paganos, siguiendo el consejo de sus mujeres. Y en la sucesión vemos que eso tiene un impacto. O sea, la verdad es que las cosas que tú y yo hacemos impactan a la generación siguiente. Y ahorita vamos a ver la sucesión de Salomón, cómo le impactó a su hijo, que le sucedió en el trono. Y esto sucedió en un evento que ocurrió en Siquem. Este lo ves aquí en la parte superior con la flecha negra. Ahí es donde iban los reyes en ese tiempo a ser coronados, ¿verdad? Entonces él tuvo que hacer el viaje de ahí desde Jerusalén, como lo ves aquí al otro de mi cabeza, hasta Siquem para la ceremonia de coronación. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Esto lo leemos en Primera de Reyes 12, del 1 al 15. Dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responde ese pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y le respondieres buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho esas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volver a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dando el consejo de los ancianos, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. No yo el rey al pueblo, porque era designio de Jehová. Para confirmar la palabra de Jehová, había hablado por medio de Ahías Siloita a Jeroboam, hijo de Nabat. Mira, algo aquí interesante, vamos a desglosar aquí lo que sucedió en este pasaje. Salomón tenía 700 esposas y llegó a tener 300 concubinas. Entonces podríamos esperar que tuviera cientos, si no es que miles de hijos, herederos al trono, posibles herederos al trono. Sin embargo, la Biblia solamente menciona a Roboam, y es la figura principal de este capítulo que acabamos de comentar. Y también se nos habla de otro personaje que es Jeroboam, que de él se habla en el capítulo anterior, en 1 Reyes 11, cuando este profeta se acerca a Ahías y le dice que Dios le va a entregar 10 de las tribus de Israel. Entonces, cuando Salomón se entera, lo manda a matar, y él, para escapar de la muerte, huye a Egipto. Y fíjate, Jeroboam era un siervo fiel a Salomón. Él se encargaba de los trabajos forzados, ¿sí? Y era, pues, digamos, un buen hombre, hasta que se le dio la palabra de que él iba a gobernar, que Dios le iba a entregar una parte del reino, la mayor parte del reino a él. Entonces las cosas se voltearon, inmediatamente Salomón lo intentó matar, este hombre se escapó,
Y vemos aquí en esa ciudad de Siquem, que es una ciudad rica en historia, ya lo hemos comentado en otros mensajes. Mira, Abraham había adorado ahí, en ese lugar. Jacob también había levantado ahí un altar. Ahí enterraron los huesos de José. Sí, ahí también de José, fueron los huesos de José. Pero también Josué había tenido un evento importante aquí en Siquem. Mira, cuando él, él les dijo a su pueblo ya cuando era grande, cuando dijo, ustedes decidan a quién van a seguir. Sí, a los Baales, se van a alejar de Dios, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso lo dijo también esta ciudad, en Siquem. Entonces era una ciudad rica en historia y también en compromisos y en encuentros con Dios. Ahora vemos que va a pasar algo muy diferente. La gente se había acercado a este lugar precisamente para hacerlo rey de Israel. Como te digo, tenía connotaciones históricas muy importantes, por eso es que hizo el viaje desde Jerusalén a este lugar. Eh, y vemos que en esta situación donde él ya tuvo que salir de su reino, de su ciudad, de la ciudad de David, pues ya lo colocaba en una posición de desventaja. O sea, uno se preguntaría, este, ¿por qué, ¿por qué fue tan poco flexible a las peticiones de la gente? Mira, aquí lo que me pregunto, porque de este pasaje que vamos a leer, vemos que se acerca Jeroboam con la gente. Sí, este hombre que ya sabían, había una profecía de que él iba a tomar 10 de las tribus y lo ve venir Roboam con el pueblo y no hace caso. Uno se preguntaría, oye, si Salomón, tu padre, sabía que ese hombre iba a dividir el reino y lo intentó matar, yo me pregunto, ¿a poco Roboam no lo sabía? Lo ve venir con todo el pueblo a provocarlo y le da gusto. O tal vez no le importó o no creyó que pudieran desobedecerlo. Después de todo, Salomón fue un rey muy poderoso. O sea, él debe haber crecido viendo el poderío de su padre, ¿verdad? Y cómo llegaban los reyes a servirlos y cómo los reyes le daban tributos, ¿verdad? Y las obras magníficas que edificó y al pueblo que metió a servidumbre para construirlas. O sea, mucho de ese trabajo no fue voluntario, desgraciadamente. Este, Viendo todo el poderío de su padre, las alianzas que había hecho con los reyes vecinos, con el rey de Egipto, pues tal vez yo pienso que Roboam se llenó de soberbia, ¿sí? Se llenó de soberbia y creyó pues que nadie podía hacerle frente. Y lo tuvo en poco, las palabras que había dicho Dios anteriormente, lo tuvo en poco y él creyó que tenía, yo imagino que tenía, él pensó que tenía derecho divino. Sí, como todavía mucha gente en la Edad Media, así decían que gobernaban por derecho divino. No voy a entrar en esa discusión el día de hoy. Lo que estoy hablando aquí es que no le fue muy bien, no le fue muy bien a Roboam, precisamente por ignorar las palabras que Dios había hecho, por ignorar el consejo. Y no solamente eso, vemos que lo que hace Roboam es que primero llama a los ancianos, a los que fueron los consejeros de su padre, del rabio, fíjate, el sabio rey Salomón, que al final no terminó tan sabio, pero no quiero hablar de eso en este momento, tenía gente sabia con él, tenía un grupo de consejeros que le daban consejos y tal vez hasta se encargaban de ejecutar las obras que Salomón quería que se hicieran. Entonces vemos que va con estos mismos consejeros y ¿qué es lo que pasa? Que lo que pasa es que no los escucha, ¿sí? No los escucha. Y mucha gente es igual, o sea, cuando no escuchas lo que quieres escuchar, pues le preguntas a alguien más, ¿sí? Entonces, vemos que él le pregunta a los jóvenes, a los que se crearon con él. O sea, vemos que los jóvenes que se crearon con él, pues como que eran juniors, ¿no? O sea, es la impresión que a mí me dan cuando yo los veo, cómo se comportan, cómo hablan, la manera que le dan el consejo. Y vemos que lo que ha pasado aquí es que no, si Roboam se hubiera humillado delante de Dios, si hubiera buscado el consejo de Dios cuando más se necesitaba,
Mira, yo veo que mucha gente, políticos modernos de muchos países, actúan exactamente como se comporta Roboam, ¿sí? En soberbia, buscando sus propios intereses, o el mismo Jeroboam. Los dos, la verdad es que ni para dónde hacerse, diría uno. Los dos no eran siervos de Dios, esa es la verdad, y no lo escuchaban a Dios. Ahorita voy a hablar de este periodo de los reyes, pero la verdad es que si queremos analizar desde la que la gente se acercó a pedirle ayuda al rey, al Roboam, ellos se acercaron no pidiéndole que los guiara a Dios, desde que les dijera, muéstranos la voluntad de Dios. O sea, sí está bien pedirle que los liberen de la mano dura que tenía Salomón, pero si tú te fijas, nunca le pidieron ayuda espiritual, nunca dijeron queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer como nación? O sea, con tu padre nos pagan tributo, las naciones vecinas, somos la nación más poderosa del mundo. ¿Qué vamos a hacer contigo y con Dios? Pero en lugar de acercarse a pedirle guianza, como la que llegó a ofrecer el rey David, en lugar de acercarse a eso, se acercaron buscando que el gobierno respondiera a sus necesidades. Y si tú te fijas esto, la verdad es que las cosas no han cambiado mucho en los últimos 3000 años. También buscamos el gobierno el día de hoy para que nos resuelva todos nuestros problemas, que nos pasen pensiones, que nos pasen becas, que nos saquen de la situación de desesperación en la que nos encontramos, en lugar de buscar a Dios. No te digo que no pidamos esas cosas si están disponibles, lo que estoy diciendo es que hay que voltear nuestros ojos, buscar a Dios, ver a Dios y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque mira, Él es el que te va a proveer. Él es el que te va a ayudar a prosperar en la vida, es el que te va a sanar. Y el pueblo de Israel se le olvidó eso. O sea, ellos nada más veían su situación actual, física, y querían una solución a eso y se les olvidó Dios. Y ahorita vamos a ver cómo más se comportaron. Entonces, esto la verdad es nada más es la punta del iceberg de lo que estaba ocurriendo aquí. Y lo que vemos aquí, el primer error que cometió Roboam es que ni siquiera consultó a Dios. O sea, vemos que sí consulta al consejo que tenía su padre y luego con los jóvenes, pero la verdad es que no veo en ninguna parte que él consultara a Dios y así como lo hacía David. O sea, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo le respondo a esta gente? Y ¿sabes qué? Si él hubiera clamado a Dios, si él hubiera buscado a Dios, ¿sabes qué? Hasta Dios le hubiera permitido conservar los 12 reinos, las 12 tribus. Yo estoy convencido que Dios hubiera cambiado, le hubiera perdonado a la descendencia de David, porque así es Dios, Dios perdona cuando uno pide perdón. Pero cuando somos soberbios, cuando damos la espalda, cuando creemos que nosotros tenemos la solución a todos los problemas, entonces es que nos topamos con pared como le pasó aquí a Roboam. Entonces su primer error no fue buscar a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues no caigas, primero no caigas en el mismo error que cometió Roboam de tomar decisiones que van a impactar tu vida y toda tu familia sin consultar primero a Dios. Hay mucha gente que sí lo hace, toma trabajos, se cambia de residencia, propone matrimonio sin siquiera preguntarle a Dios y luego ya después que lo hicieron, van, pastor, bendíganos, bendiga mi negocio, bendiga, y la verdad es que no se nos olvide esta lección. Hay que consultar primero a Dios para todas las decisiones son importantes y es una cosa que vamos a aprender de David es que él lo hacía. Sí se equivocó, fue un hombre que cometió errores, tenía carne y pagó la consecuencia de esos errores, aunque pidió perdón a Dios, aún así tuvo que vivir con las consecuencias. Pero vemos entonces que él como que pretende buscar consejo, ¿sí? Y va primero con los ancianos que le sirvieron a Salomón. Pero como no le dijeron lo que él quería escuchar, entonces pues los despide y se consigue un nuevo gabinete, ¿sí? Con nuevos consejeros, para que fueran personas que nomás le dijeran sí a todo lo que quisieran. Así también hay mucha gente el día de hoy. Si un líder, si un pastor no le dicen lo que quieren oír, se cambian o van con otro líder. Y si ninguno ahí en la iglesia le dice lo que quiere oír, se cambian de iglesia. Hasta alguien que me diga, así como Roboam, hasta alguien me diga lo que quiero oír, hasta alguien que me diga que el pecado que estoy viviendo está bien, ¿sí? O no me diga nada,
¿sí? Entonces, en lugar de hacer lo que era correcto y servir y ser un siervo, Roboam, él más bien dijo, pues no han visto nada. Si se quejaban de mi padre, no han visto nada. Si él usaba látigo, yo voy a usar escorpiones. Pero fíjate, a mí me hubiera gustado cuando yo era niño, me dieron las clases, la escuelita bíblica. Me hubiera gustado que me hubieran explicado un poco más acerca de qué eran los escorpiones, no, no eran los animalitos esos escorpiones de los que conocemos al día de hoy. Lo que se refiere con los escorpiones, no sé si has visto, por ejemplo, la película de Jesús, la última que hicieron, que cuando lo azotaron tenían el látigo tenía unos hilos y esos hilos tenían un trozo de metal pegado en la parte externa, en la punta. Esos eran los escorpiones, o sea, esos cuando golpeaban con ese trozo de metal, y luego jalaban para atrás, se llevaba trozos de carne. O sea, simulaban lo que sería el aguijonazo de un escorpión, por eso le decían escorpiones. Entonces, fíjate, lo que le está diciendo, no, pues conmigo va a ser peor. Entonces, ¿qué es lo que vemos el día de hoy? Pues que con los políticos actuales pasa prácticamente lo mismo, con unas cuantas excepciones. Los políticos se les olvida que su papel es el de servir. O sea, acuérdate que hasta hay frases que dicen siervo de la nación. Bueno, es que un líder es un siervo, debería de ser un siervo, pero muchos se han vuelto hambrientos de poder y que toman decisiones que les favorezcan a su grupo político en lugar de que lo que es mejor para la gente. Y se llenan de consejeros que les van a decir lo que quieren oír o cómo lograr lo que ellos quieren, pero no consultan a Dios. Entonces, a esto es lo que le pasa también aquí a Roboam y hay consecuencias. Y vemos qué es lo que pasa aquí en el 1 Reyes 12, del 16 al 24, dice, cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Doram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar alguna tribu que le siguiese la casa de David, sino la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Vemos aquí que Roboam es obligado a regresar a Jerusalén, o sea, les intenta cumplir su amenaza, mandando al recolector de impuestos y lo matan a pedradas. Entonces sale huyendo y vemos que él junta a 180,000 hombres de los fieles, de los que le quedaron, para ir a hacer guerra, ¿verdad? Y traerlos de vuelta al redil. Pero vemos que por primera vez en su vida y única, Roboam escucha a Dios. Tal vez porque todos los demás también escucharon la palabra, pero Roboam no era un hombre ni Jeroboam, no eran siervos de Dios, no eran gente que buscara el consejo de Dios. Y vemos que Salomón, a pesar de todos los escritos, poemas, poesías que hizo, al final de su vida no fue un buen ejemplo. Terminó su carrera espiritual de una manera muy diferente a como la comenzó. Fue muy, muy diferente. Y eso nos deja pensando cómo las cosas
que decimos y hacemos impactan a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Mira, decía el apóstol Pablo, ocúpate, eso lo dijo en Filipenses 2, ocupa de tu salvación con temor y temblor. Y también dijo en Corintios, 1 Corintios 9, dice, si no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjate, ese es el apóstol Pablo el que está hablando y está diciendo, y fíjate, algunas personas utilizan este versículo como la base bíblica para castigarse físicamente para agradar a Dios. Y de lo que está hablando es que no dejes que sea tu carne la que te guíe, porque los pensamientos que provienen de la carne son enemigos de Dios. Y si seguimos los deseos de la carne, vamos a terminar descalificados. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. O sea, él comenzó bien su carrera, pero terminó descalificado. Y con toda su sabiduría dejó que la carne fuera lo que lo guiara al final. Y aquí vemos a su hijo Roboam haciendo lo mismo, dejando que la carne lo guíe, pensando que quiere volver al redil a golpes, ¿sí? Haciendo guerra. Y la verdad es que yo he visto a algunos padres cometiendo exactamente el mismo error, de que su hijo o su hija están en rebelión y piensan que con golpes y malos tratos lo van a hacer cuando lo que necesitas es el poder de Dios en sus vidas. Y hay que comenzar a ayunar y clamar por ellos. Tal vez nos quejamos, pero ¿cuántas veces ayunamos por esos hijos que están en necesidad, que necesitan arrepentimiento? ¿Sí? Aunque sean años que te la pases orando, no importa, Dios te va a escuchar. Dios escucha tus oraciones. Y vemos aquí que el término de Israel ahora se expresa de dos maneras diferentes. Hasta este punto, cuando se decía Israel, se estaba hablando de las 12 tribus. Y a partir de este punto, cuando se diga Israel, se va a hablar acerca de las 10 tribus del norte, ¿sí? De este reino dividido. Entonces, aquí vemos que Roboam se queda solamente con Judá y logra alinear también a la tribu de Benjamín, que aunque la tribu de Benjamín era una tribu muy pequeña. Y vemos aquí en el versículo 1 Reyes 12, 25 al 33, dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Saliendo de ahí, reedificó Penuel y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas en los lugares altos, hizo sacerdotes de entre pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraba en Judá. Y sacrificó ahí un altar, e así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y ahora en este punto, alguien puede decir, oye hermano, ¿y por qué Dios escogió ese hombre malo que los iba a alejar de Dios? La verdad es que a partir de este punto, los reyes de Israel no eran siervos de Dios. O sea, y eso nos recuerda por qué la época de los jueces, que a pesar de que muchos lo consideran una época caótica, y en parte sí lo fue, pero en parte también Dios era su rey. En un parte Dios era su rey. Y por eso es que Dios le dijo, me desecharon a mí, no fue a ti. Eso fue lo que le dijo su profeta. Entonces, vemos aquí a qué se refería Dios, de que no iba a ser algo bueno para ellos el tener un rey. Ellos dijeron, no importa, queremos un rey. Y ahora comenzamos a ver cómo los reyes de Israel y de Judá se desviaron, ya no servían como guías espirituales del pueblo como lo fue David, como lo intentó Saúl a medias, pero lo intentó. David sí, Salomón comenzó, pero luego se desvió.
pero la verdad es que ya no eran, ni siquiera lo intentaban. O sea, aún Saúl, en todo su desvarío y su desobediencia, tenía en la mente acerca de Jehová, ¿verdad? Y Salomón pues comenzó también con su corazón buscando, clamándole a Dios, pero vemos aquí estos reyes ya eran totalmente diferentes, o sea, ya Dios no estaba en sus corazones, ya no servían como un guía para el pueblo, para llevarlo a Dios, antes lo consultaban, lo obedecían, pero vamos a ver cómo ahora ya los reyes en su mayoría ya no fueron así, y por eso es que si tú lees la Biblia, vas a encontrar que los demás reyes de Israel ya no escribieron libros, ya no escribieron poesías, no hubo salmos, algunos hasta fueron enemigos de Dios y de sus siervos. Acuérdate, el rey Herodes quiso hasta matar a Jesús cuando era un bebé. La verdad es que a partir de ese punto ya fue nada más de bajada y por eso es que los israelitas ya nunca más tuvieron un gran imperio. En el reinado de Salomón, el pueblo israelita era el pueblo más poderoso sobre la faz de la tierra, pero era un pueblo que todavía buscaba a Dios. Después tú ves lo extraviados que estaban, porque les ponen becerros y van corriendo a adorarlos. O sea, ellos podían haber dicho, no, yo sigo yendo a Jerusalén. O sea, yo sigo a Dios, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, ellos podían haber tomado la decisión de todavía seguir buscando a Jehová, irlo, pero apenas les ponían un becerro de oro y corrían y se hincaban. O sea, la verdad es que tú ves la historia cuando lo sacaron de Egipto, cuando está Moisés allá en el monte Sinaí recibiendo la palabra de Dios y Dios está hablando con él y está siendo escrita por el dedo de Dios sus mandamientos y el pueblo ya adorando a un becerro allá abajo. O sea, la verdad es que no les decían dos veces, o sea, no tenían un corazón muy comprometido con Dios, y bueno, pero Dios es fiel a sus promesas, ¿no? Por eso es que ese pueblo continuó y continuó hasta el día de hoy, por unas promesas que Dios le hizo a Abraham sobre su descendencia terrenal, y gracias a Dios porque también hay promesas sobre su descendencia espiritual, que somos tú y yo, que hemos conocido el amor de Dios y que ahora también Abraham es nuestro padre y que somos parte del pueblo de Dios y de un pueblo que le sigue no por linaje, sino porque hemos sido perdonados, nuestros pecados han sido perdonados. Y la verdad es que aquí ya vemos a este pueblo que es rebelde, que inmediatamente se aleja, y vemos a este hombre que solamente tiene hambre de poder. O sea, Jeroboam pudo haber estado por lo menos agradecido de haber recibido de Dios lo que se cumplía la promesa que Dios le dijo. Y también le había dicho que no se alejara de él, que Dios le iba a bendecir. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Tomó la bendición que Dios le dio y luego fue y dijo, esto es mío, yo me lo conseguí, se le olvidó que Dios se lo había dado y luego empezó el temor, me van a quitar lo que tengo, como muchos políticos, ¿cómo le hago para conservar el poder? ¿Cómo tomo decisiones? No es lo mejor para el pueblo, pero es lo mejor para mí, para mi grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a edificarle altares. Y luego en lugares donde Abraham, donde Jacob habían edificado altares a Jehová, él fue a ponerles becerros de oro. ¿Sí? Y todavía no agarra levitas, porque ustedes van a servir a Jehová, entonces agarra gente del pueblo, tú vas a ser sacerdote de los Baales, ¿verdad? O sea, la verdad es que les fue como les fue. A veces hay gente que dice, ¿cómo es posible que siendo el pueblo de Dios, escogido de Dios, hayan sufrido tanto y siendo llevados cautivos, ¿verdad? A Babilonia, la verdad es porque eran muy rebeldes y apenas les ponían un becerro de oro y muchos corrían a adorarlo, olvidándose de quién era Dios. O sea, uno puede decir, ¿cómo es posible? ¿Sabes qué? Hay mucha gente el día de hoy que también han visto el poder de Dios, que Dios les ha sanado, que han sido restaurados y se han alejado de él. También. Oye, hermano, pero no se han alejado por becerros de oro, no, pero por oro sí, ¿verdad? O por dinero, ¿sí? O por trabajo, o por lo que tú quieras, ¿sí? Al final de cuentas es lo mismo, o sea, los ídolos de hoy son nada más sofisticados que los ídolos que tenían los israelitas, los de hoy los podías ver, el día de hoy tal vez no lo puedas ver tan fácilmente, pero siguen siendo cosas que ocupan el lugar de Dios y por lo tanto son ídolos. Tal vez para una persona es una pareja, hay gente que se ha alejado por una pareja, hay gente que se ha alejado por un trabajo, o tal vez porque vieron algo, un mal testimonio de alguien que los lastimó,
Y sabes qué, por eso es importante poner nuestros ojos en Jesús, porque Él nunca te va a fallar, Él nunca te va a dejar. No pongas los ojos en la gente. Hay gente que luego sigue al líder y cuando el líder cae todos se alejan, heridos. Pues no sigas a un líder, sigue a Jesús. Mira, este era un buen ejemplo. O sea, la gente siguió a un líder, siguieron a Jeroboam, no siguieron a Dios. Ellos no tenían mucho interés de que sus corazones fueran acercados nuevamente a Dios. Ellos ya tenían ídolos, ¿eh? Lo que hizo Jeroboam es darles más y darles pretextos para que ya no hicieran el peregrinaje hasta Jerusalén, haciendo un viaje 3 veces al año, un viaje largo. Dijo, o sea, para que se queden aquí trabajar y paguen más impuestos, para que no se vayan con el rey de Judá, yo les voy a poner aquí ídolos, y la verdad es que no les dijeron 2 veces, ¿sí? No buscaron acercarse a Dios, buscaron las cosas que les eran más convenientes. Hay mucha gente el día de hoy así vive siguiendo a un líder en lugar de seguir a Dios. Mira, si ellos hubieran seguido a Dios, a Jehová de los ejércitos, no se hubieran parado, le hubieran dejado sus lugares vacíos de adoración de Jeroboam y se hubieran ido a Jerusalén, si hubieran sido fieles. Pero si tú ves cuando se acercaron a Roboam, no se acercaron pidiéndole que los acercara a Dios, le buscaron cosas materiales. Y sabes que cuando alguien se las ofreció, se fueron con él. Inmediatamente. Y luego aquel se pone a pensar de que qué es lo que va a pasar, que me van a dejar, se van a ir con alguien más. Entonces vemos que lo primero que hace Jeroboam es lo mismo que había hecho Aarón hacía 500 años de ese momento, cuando Moisés estaba recibiendo las leyes de Dios, que puso ese becerro de oro y le dijo, he aquí tus dioses Israel que te hicieron salir de Egipto. Las mismas frases. Pues fíjate, lo único que usó de contexto bíblico fue lo malo, Jeroboam, porque usó la misma frase que había usado Aarón hacía 500 años. Y como tú ves, la verdad es que rápidamente se alejaron, comienza a hacer cambios en la religión inmediatamente, cambia los días de festejo para que ya no se vayan, para que se queden con él, y lo único que le interesa es el poder. Desgraciadamente fue un hombre también que se perdió. Israel junto con él cometieron un adulterio espiritual. Pero como te comentaba, ellos podían haber seguido yendo a Jerusalén, tampoco no los obligó, nada más se los puso a la mano y ellos pues rápido van, corriendo para allá, igual como lo hicieron en la época de Aarón, 500 años antes. O sea, la verdad es que no tenían un gran compromiso con Dios. Fíjate, aquí cuando nos topamos precisamente con decisiones difíciles, es cuando se puede medir en realidad el compromiso que tenemos con Dios. Hay mucha gente que apenas cae enfermedad y se alejan de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Que acaso no me ama? O se quedan sin trabajo y se alejan de Dios. Sí, acuérdate que eso fue lo que le había dicho el diablo a Dios acerca de su siervo Job. Dice, te sirve porque le das todo, quítale algo, vas a ver que te maldice. Y la verdad es que a mucha gente sí es así, desgraciadamente, se alejan de Dios inmediatamente cuando hay una situación difícil o cuando hay algo que no les gusta, pero la verdad es que Dios requiere un compromiso pleno, porque Él ha hecho un compromiso pleno contigo. Él entregó a su hijo, a su único hijo, a morir por ti en la cruz. Mira, eso es compromiso. Así que nunca permitas que el diablo coloque esa semilla en tu mente de cómo Dios permite, porque Dios dio a su hijo por ti, de esa expresión de amor que tiene para ti. Así que no permitas que el diablo te venga a robar la paz, que te venga a traer pensamientos de destrucción, de desánimo. No permitas que el desánimo entre en tu vida. Pero fíjate, aquí vemos una lección importante para nosotros el día de hoy, es que debemos de orar por nuestros líderes, no solamente por aquellos con los cuales compartimos ideas o políticas o pensamientos o programas, ¿verdad? Que me gustan, que me convienen. Ora por todos, aún por los que no te dan los programas, aún por los que no siguen los estándares que tú tienes. Dice la Biblia que oremos por ellos. Es más, yo pienso que debes de orar hasta más por los que no siguen los consejos de Dios. Precisamente hay que orar más por ellos. Claro que hay que orar por los que sí, pero hay que orar para que se arrepientan, para que Dios les acerque gente temerosa, que les den buenos consejos,
no como este Roboam que se juntó con gente que le daba puros malos consejos. ¿Sí? Hay que pedirle a Dios que les dé sabiduría. Y acuérdate, esas palabras que vemos en Segunda de Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscasen mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esas palabras se las dijo Dios a Salomón, precisamente, y son palabras que se usan eh, cualquier periodo de crisis en las naciones. Lo del pueblo cristiano clamamos y le pedimos a Dios que Él sane nuestra tierra, que perdone nuestros pecados. Y en esos tiempos que hemos vivido en México, donde hay tanta violencia, donde hay tanta violencia política también, empujones, agendas, es tiempo de que clamemos a Dios y le pidamos a Dios que haga algo por nuestra nación, que también sane nuestra tierra. Tal vez no todos son siervos de Dios en México, pero hay un gran pueblo en México. Y acuérdate que Dios, así como le dijo a Abraham que perdonaría a una ciudad si hubiera justos, un determinado número de justos, hay que pedirle también a Dios que perdone nuestra nación y que transforme nuestra tierra. Cierra tus ojos conmigo, Padre Celestial, te damos las gracias por todas tus bendiciones, Señor. Clamamos y te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, Señor, que tú los guíes, Padre Celestial. No quiero pasar tiempo criticándolos, Señor, quiero pasar tiempo orando por ellos, clamando, Señor, que sea un toque divino, Señor, que les dé ideas, Señor. Pon consejeros sabios a su alrededor, que les puedan hablar palabras inspiradas por ti, Señor. Así como José, Señor, habló palabras inspiradas por ti y un hombre inconverso, ese faraón, lo escuchó, Señor. Así también, Señor, acerca gente como José, Señor, a nuestros presidentes, a nuestros gobernadores, Señor. Padre Celestial, clamamos, Padre Celestial, porque haya una transformación en nuestra nación, Señor, que hemos estado viendo que hay cada vez más violencia, Señor, pero también cuando abundó la maldad, también abunda la gracia, Señor. Te pedimos que tu gracia sea derramada en nuestras vidas, Señor, por tus siervos que están clamando, Señor. Dale sabiduría, Señor, para seguir expandiendo tu reino, Señor. Clamamos, Señor, que haya un arrepentimiento en nuestra nación, Señor, que pueda haber arrepentimiento de pecados, Señor, y que tú sanes nuestra nación, Señor, sana nuestra tierra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo, dale like y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.